Estamos en la última entrevista de esta mañana y tenemos acá a quien es autor de un libro que vamos a regalar en un ratito más, que ya está concursando también, Sergio Jara Román. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Fernando? Piñera y los leones de Sanhattan, crónica del auge de la élite financiera chilena. Suena como un título que haría Mirko. Macarías de Sanhattan y todas las cosas, esas son las cosas que le gustan, el decir leones de Sanhattan. Sí. Bueno, Sanhattan es antiguo, ¿no? Viene del diario La Nación, entiendo que en 2007. ¿Viste Mirko? Todo tarde va a llegar a Mirko. En algún momento Mirko pasó por el diario La Nación también, sí. Claro. No fue él quien bautizó ese barrio financiero, pero es una herencia irónicamente cerrada por Piñera. Diario La Nación también. Sí. O sea, se acabó, se vendió, no sé qué pasó. Bueno, el papel, digamos, todavía hay una versión online con sí, algunos colegas que todavía siguen haciendo lo que pueden en ese diario. Pero Sanhattan es el espacio dominado entre, que, para la gente que no es de Santiago, incluso la gente que vive en Santiago pero que jamás ha estado ahí, es básicamente el Costanera Center, Torre Titanium y la vertiente que se abre por Isidora Goyenechea, ¿no? Que es donde están las empresas financieras, las corredoras de bolsa, los bancos. Los restaurantes. Los restaurantes también muy ricos. Muy sofisticados. Muy rico. Ahí sí, yo sé, ha sido. Algo de eso hablamos en el libro también. Ahora, este es un libro que yo lo estaba hojeando, pero no he alcanzado a leerlo todavía, pero es extraordinariamente periodístico, digamos. De mucho dato, de mucha información, de mucho dato duro. Fueron 4 años de investigación. Esta investigación nace a propósito del consejo de un gran cronista del país, Juan Cristóbal Peña. Él, como muchos saben, ha escrito crónica periodística sobre Pinochet, sobre los frentistas, ¿no? Y le llamaba la atención que no hubiese una crónica periodística sobre los corredores de bolsa chilenos, los yuppies chilenos, ¿no? Este país que se afana de mostrarse al extranjero como un ejemplo de éxito de Latinoamérica, donde el sistema financiero ha explotado en los últimos años, donde nació una nueva clase de rico, ¿no? El rico financiero, el nuevo rico de los 90, una época llena de utilidades, de plata fácil también, de mucho exitismo, de inventos para pagar menos impuestos. Ahí se forjó esta generación de personas. Nace en los 80, se forja en los 90 y en los 2000 explota por todos lados, para bien y para mal, digamos. Y faltaba esa crónica. Carlos Tromben, que el editor de este libro, había escrito una crónica de economía, pero más bien de la economía como tal, ¿no? De los procesos económicos, no de las personas. Esta crónica está centrada en las personas y se basa en una investigación de 4 años, con fuentes directas, o sea, entrevistados con nombre y apellido. Acá hay grandes empresarios, grandes corredores de bolsa hablando con nombre y apellido por primera vez sin pelo de la lengua, y además con mucho documento judicial que pude acceder y administrativo de la SBS y de la justicia. Después de largas batallas judiciales, Fernando, yo no sé si la gente maneja estos datos, pero la ley de transparencia sirve hasta cierta parte nomás. Sí, pues. Después, cuando se oponen las personas que son afectadas por estas solicitudes, uno tiene que ir a la justicia y ahí el Consejo te representa, pero yo me pasé casi 2 años para acceder a algunos antecedentes, llegando hasta la Suprema, de negocios ocultos, de negocios sucios que murieron en una prensa de la época que estaba más preocupada de celebrar los negocios de estas personas que de la corrupción de cuello y corbata. Me refiero, por ejemplo, a la toma de control de Andrónico Luxic en 2001 del Banco de Chile. Ese fue un negocio que en medio hubo uso de información privilegiada y por el cual fueron sancionados Carlos Denno, Carlos Lavín, Consorcio, Patricio Parodi, que fue presidente de ICARE, poco después que públicamente defenestó a su amigo Juan Bilbao por haber ocupado información privilegiada en 2014, ¿no? En la compra de CFR, en la venta de CFR, perdón, la farmacéutica. Bueno, él 10, 15 años atrás también había sido multado por lo mismo. Y parece que la memoria es corta. En Internet tampoco hay mucho antecedente de esto, y si uno lo solicita se lo niegan, por lo tanto tiene que ir a la justicia, y ahí uno se encuentra en la justicia, bueno, finalmente fallan a favor de uno porque así es la ley, digamos, así está establecido, y pude acceder a declaraciones de Andrónico Luxic para abajo, digamos, o sea, gente que declaró y que nunca las vimos en prensa, ¿no? Y que en este libro aparecen por primera vez. Sí, aquí, bueno, este es un libro que me recordó a mí otro libro, pero que ese gringo, que es para la crisis de la subprime. Ajá. Apareció una casta nueva en Wall Street que eran los tipos que manejaban todo lo que se conocía en Estados Unidos como los derivados, ¿verdad? Como que son básicamente los activos malos,
pero que tú los empiezas a mover como si fueran buenos y los empiezas a colocar en distintas partes, a empaquetar. Exacto. En el fondo y eso era un tipo de persona que miraba el negocio y miraba la economía de una manera absolutamente así, y bueno, finalmente varios de ellos terminaron presos. Sí, claro. En este caso es construcción de una economía financiera, que de alguna manera, si tú lo miras con un poco de perspectiva histórica, mi abuelo, por ejemplo, no podría entender que el negocio central del país no sea, ponte, la agricultura, o no sea la tenencia de tierra, o alguna fábrica que tiene llave, candado y máquinas. Pero se hicieron cosas para que este fuera el negocio principal, digamos. Sí. Tampoco es que pasó porque de pronto se dieron así las cosas en Chile o qué sé yo, no. Se hicieron políticas públicas que apuntaron para que esta cancha estuviera allanada para que estas personas pudieran explotar sus negocios. Ellos, y en el libro aparece, también intervinieron de alguna u otra forma en estas políticas públicas. Aparece cuando Ricardo Lagos Escobar asume, en 2000, ¿no? Va una de sus primeras actuaciones públicas, digamos, o privada, mejor dicho, fue en el Centro de Estudios Públicos. Yo no recuerdo que otro presidente socialista antes de él, por supuesto, haya pisado el Centro de Estudios Públicos. Es que el único presidente socialista antes de él era Allende, ¿no? Allende. No existía el CPNC. No, imposible. Claro, pero en el fondo lo que te quiero decir es que el CEP, un espacio dominado por la familia Mate, más bien conservador, ¿no? Recibió a Lagos, le abrió los brazos. Lagos fue a exponer en ese tiempo, a lo mejor tú te acuerdas, cómo salíamos de la crisis asiática, en el fondo, porque veníamos bien golpeados de una crisis asiática. Que afectó en los últimos 2 años del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, si es que no tiene la crisis asiática, en términos de número, hubiese sido probablemente el gobierno de la democracia más exitoso en la historia. Claro, claro. Pero le golpeó muy fuerte los 2 últimos años. Lo que provocó que Aninot se fuera al FMI. Exactamente, y cayera la popularidad del presidente en los últimos años. Que él dijo que no iba a pasar nada, en el fondo. Claro, exacto. Y pasó todo. Bueno, acá va Juan Andrés Camus, entrevistado, presidente de la Bolsa, hablando de aquello y cómo eso reconvirtió el negocio de los corredores de bolsa en Chile, desde lo que estaban haciendo con fondos de inversión extranjero hacia adentro, y es ahí cuando estalla la AFP. Cuando la AFP encuentran a quién entregarle su dinero para que se lo gestione. 96, 97, ¿no? Bueno, pero te decía lo del CEP. Ricardo Lagos va a exponer al CEP una serie de medidas que tienen que ver con cómo se mejora la economía, y esto está en prensa de la época, en algunos artículos también. Alrededor de 100 empresarios lo escuchaban, entre ellos Leonidas Vial. Leonidas Vial es uno que levanta la mano y le propone, por ejemplo, que se elimine el impuesto a la ganancia de capital. El impuesto a la ganancia de capital no es nada más que el impuesto que pagaban las personas que compraban y vendían acciones. Cuando obtenían la ganancia que obtenían, pagaban un 15% de impuesto. 15% de la utilidad entre compra y venta. Claro. Si es que ganaba plata, así que perdía, no pagaba ni un claro, pero si ganaba plata, en el fondo era el impuesto a la especulación financiera, a las personas que pueden comprar y vender acciones, que son personas que finalmente tienen acceso a eso, ¿no? Y Lagos le compró la idea, y en el MK1, la primera reforma al mercado de capitales, se elimina ese impuesto. Entonces, lo que yo planteo en el libro es que un corredor de bolsa propone una política pública que apunta directamente a su negocio particular, y el presidente del país la acepta, ¿no? Yo pedí por transparencia a la DIPRES, que depende del Ministerio de Hacienda, cuánto era lo que había logrado generar esto en productividad, en mejora económica para el país, y cuánto había dejado de recolectar el Estado en términos de impuestos. Y la verdad es que no habían cálculos. También hablé con algunos economistas y ninguno tenía los datos. La DIPRES nunca ha querido soltar los datos. Por lo tanto, se hizo una política pública también ahí un poco a ciegas, ¿no? Esperando que esto funcionara. No habían cálculos, no había costo tampoco de esa política pública. Y uno se pregunta si en esos años se trabajaba de esa forma, Fernando, o si efectivamente acá se hizo una política pública desprolija, sin ningún cálculo, ¿no? No se sabe si esto benefició o no benefició a la economía del país. Lo que sí se sabe es que el negocio de las corredoras explotó, y que Leonidas Vial, por lo tanto, pudo llegar mucho más allá que con una industria regulada, con una industria con impuestos. Llegó donde siempre que había querido llegar, que era Colo-Colo. Bueno, sí, el Vial, además, yo lo perfilo, él es un hombre distinto al corredor promedio. Él es un hombre de gambeta y de cancha de tierra, le gusta el fútbol, ¿no? Él no tuvo la misma educación que el resto, él vivía en Macul, sí. Qué sé yo, no tiene... Bueno, su papá, todos lo conocen, digamos, es un filósofo, una persona letrada, importante, él caminó por otro sendero, ¿no? Y hay varias historias de Leonidas Vial. Un poco el libro
el título del libro, Leones de Sanjata, viene inspirado un poco en él y en la voracidad que implica los leones, ¿no? Y Piñera, porque Piñera es nuestro presidente de nuestro país, digamos, el otro gran protagonista de este libro. Ellos dos, yo diría que son los hilos centrales, los que dan el hilo narrativo a este libro. Comienza con Piñera el libro y termina con Piñera, y en medio también volvemos a tocar el caso LAN, que es un caso muy importante para el presidente. El caso LAN con la multa en Estados Unidos. En Chile fue la multa. En Chile. Chile, claro. Ah, pero tú dices por la información privilegiada. Claro. El otro es el encargo, tú dices. Sí, el encargo. Sí, mira. En Chile, Piñera fue multado en 2007, luego que en 2006, el 24 de junio, si no me equivoco más o menos, participara en una sesión de directorio e inmediatamente terminada la sesión de directorio comprara 18 millones en acciones de LAN, en ese tiempo su empresa. La autoridad interpretó esto como haber comprado acciones estando en conocimiento de información privilegiada, porque lo que él firmó en la mañana en el directorio no se conoció hasta 2 días después. Es decir, ni tú ni yo sabíamos esa información, él sí. Y él compró. No se pudo acreditar que usó esa información, pero sí que estaba en conocimiento de esa información y por lo tanto tuvo que pagar una multa de 363 millones, por la cual no apeló. No apeló. Porque él no quería ensuciar su carrera presidencial en ese momento, ¿no? Pues bien, los cuetos, que eran sus socios en LAN, sí apelaron, ellos perdieron después la Suprema, por lo tanto la multa está firme. Está firme. El cuento que revela el libro, acaba entrevistado un empresario, un ejecutivo alto de esa época, brazo derecho de Andrónico Luxig en temas financieros, también trabajó con Horst Portman, que se llama Francisco Armenet, ¿no? Un viejo empresario, un viejo ejecutivo que fue el primero que le vendió, tiene un detalle, Armenet, porque ha estado toda la vida con Piñera negociando, digamos, tira y afloja. Él fue el primero que le vendió una empresa zombie a Piñera, en el 90, y desde ahí que le quedó clavado, dice en el libro. Le quedó clavado porque, y esto es muy importante antes de entrar al caso LAN, todos, después del año pasado, la campaña, vimos que las empresas zombies no eran más que una excusa para bajar impuestos, para pagar menos impuestos. Y cuando se empezaron a vender las empresas zombies, se estaba discutiendo una reforma tributaria, Fernando, que era la reforma tributaria de Patricio Elwin. RN, junto a Sebastián Piñera, introdujeron una serie de paquetes, digamos, con una serie de reformas a la reforma tributaria, ¿no? Y entre ellos traían una indicación que implicaba que el uso de la empresa zombie, que tenía otra denominación en ese tiempo, pasaba de 5 años que se podían ocupar a de por vida. Es decir, ya no las podía ocupar ya no solamente en un plazo de 5 años, las compraba hoy día y tenía hasta 5 años para ocuparlas, sino las podía ocupar de por vida. Y eso lo introdujo RN y fue votado por los senadores, incluido Piñera, a favor, digamos. Y él compró una antes y compró después empresas zombies. Por lo tanto, ahí también Armenet plantea un tema ético y por eso dice que le quedó clavado Piñera. Igual, de todas formas, siguieron conviviendo en Sanhattan durante 20-25 años hasta que le tocó administrar la crisis del caso LAN. Esa operación fue grabada. Fue grabada ¿con audio o con...? Chile, por Banchile, corredores de bolsa. Igual que cuando tú llamas a un banco y te dicen lo estamos grabando, bueno, las operaciones de los corredores de bolsa también son grabadas. Porque pasan cosas como esta, ¿no? Hay que tener algún tipo de resguardo, de respaldo. Entonces, Banchile graba esta operación. En ese tiempo la autoridad, las corredoras no estaban obligadas a entregarle esta grabación a la autoridad, no estaban obligadas a pasársela. Por lo tanto, cuando la SBS pide la grabación, Banchile no se la pasa. Armenet saca las grabaciones de la corredora, se va de la corredora 1 o 2 años después de la corredora y las saca, las traspasa a un CD y las mete en su caja fuerte. Y están guardando polvo en su caja fuerte desde hace 10 años a grabaciones. Entonces, yo voy y lo entrevisto a Armenet. Yo no tengo acceso a la grabación, ¿no? Voy y lo entrevisto, sé lo que dicen porque he hablado con gente bancaria, he hablado con gente de Banchile que me han reconstruido, digamos, esta operación detalladamente. Las personas que participaron, las personas que hablaron con Piñera por teléfono, las que acordaron el precio, ¿no? Las que negociaron con él. Entonces yo voy con toda esta información a Armenet y le pregunto, ¿esto pasó realmente así? ¿Esto fue así? Y él me va ratificando. Y finalmente yo le entrevisto y le digo, ¿y por qué tienes todavía las grabaciones? ¿Por qué las guardas si Piñera ya fue sancionado? Me dice, lo que pasa es que Piñera le compró a un fondo de Estados Unidos acciones. ADR en este caso. No le compró a un fondo chileno. O sea, el que defraudó fue un fondo que está en Estados Unidos. Y cuando tú defraudas a un fondo que está en Estados Unidos, es la SEC la que tiene que entrar a operar ahí. Y ahí hay una prescripción de 20 años. Y mientras no pase esa prescripción, dice Armenet, yo no voy a soltar esas grabaciones, a no ser que me las pida la SEC o un juez.
Ese es el punto de él, porque dice que ese día pasaron mucho más cosas, entre ellas que los operadores de Banchile le advirtieron a Piñera varias veces que no comprara acciones. Que no comprara acciones porque había estado en la mañana en la reunión de directorio. Pues bien, ahora hay que ver si el presidente tiene algo que decirnos. Yo para este libro le solicité entrevistas varias veces. Y su jefe de prensa, al parecer, no midió el impacto de lo que podía ser esto. Al igual como pasó antes, en todo caso, Fernando. Yo trabajé en la unidad de investigación de Radio Bio Bio, era el editor. Publicamos en su momento el caso Exalmar. Lo publiqué yo específicamente, que traía todo el tema de las Islas Vírgenes. Y la operación en Perú, con los correos, incluso entre el gerente general de Piñera y otro inversionista chileno, Nicolás Noguera. Después dirigí una investigación de Juan Pablo Figueroa, un periodista que hoy día está en La Tercera, que también trabajaba conmigo en la unidad de investigación, sobre los desconocidos intereses de Piñera en la minera Dominga. En ambas oportunidades le pedimos entrevista al presidente. En ambas se negó. La tercera vez también, ¿no? O sea, también hay un tema de él que no se quiere abrir a entregar esta información o a hablar de su perfil más financiero, ¿no? Que es lo que se trata el libro, en el fondo. Sí, ahora no hay ninguna motivación siendo presidente de la República, donde los problemas públicos teóricamente son más importantes que los temas. Claro, pero ahí está el tema si como ciudadanos tenemos el derecho a saber quién gobierna, ¿no? Yo creo que la respuesta es sí. Siempre eso es así. Lo que pasa es que lo que te digo, te estoy tratando de explicar o justificar por qué no te va a dar porque la respuesta. Ocupado. Seguramente. Está ocupado, bastante más ocupado con otras cosas. Claro, tiene varios temas. No, pero digamos, pasaron meses, Fernando. O sea, tampoco es que... Y entre medio yo lo vi hacer un montón de cuestiones que uno dice, bueno... Y entre medio le dio entrevista a otros periodistas amables, simpaticonas, de estas que da siempre. Está bien, cada colega tiene su estilo, digamos. Pero para libros, dices tú, le dio entrevista. No, en la tele, en la radio. Bueno, sí, entrevistado un montón de veces. Está bien, pero pasaron meses desde que se pidió una entrevista, digamos, no la quiso dar nomás, en el fondo, ¿no? Sabía que era para esto, además. Sí, claro, le mandé un temario. Tú tienes aquí una serie de temas: el surgimiento, los City Boys, los Leones de Sanhattan, la era de las AFP, un paseo por Sanhattan, fraude en la bolsa, información privilegiada, la caída de los City Boys en 3 actos, el presidente y el último gran club de amigos de Sanhattan, en fin. Claro. Son cada uno de esos puntos. Y hay mucha escena, mucha anécdota. Sí, lo que te decía yo es que a mí yo le pegué una ojeada así rápida y tiene mucho dato. Es casi un libro que está escrito para que, si es que alguien te quiere verificar, busque. Esa es la idea, mira. Claro. Bueno, yo vengo de la escuela, este libro pasó por dos universidades, digamos. Por 2 diplomados. El diplomado de investigación de la Universidad de Chile, donde fue revisado por María Olivia Monker para abajo, y el diplomado de la Universidad Alberto Hurtado de narrativa de no ficción. Ambos los cursé, en ambos presenté proyectos de este libro, que fue revisado también de Juan Cristóbal Peña para abajo. Entonces, hay un tema con la escritura. De primero, es un tema complejo, económico, que la gente pueda leerlo, porque me interesa que la gente se entere de quiénes en el fondo son los que hoy día están sentados en Sanjata apretando botón y comprando y vendiendo acciones, digamos, ¿no? Los que mueven la plata del país, los que sacan los dólares, los que entran los dólares, los que están llenos de casos financieros. O sea, acá hay gallos que defraudaron a la AFP en los 90 con información privilegiada, con nombre y apellido, con los casos que me puede conseguir a través de la ley de transparencia, y que hoy día están a la cabeza de corredores de bolsa y van y se paran en los seminarios y atacan a cualquier gobierno o cualquier reforma. Otros gallos que hablan en diarios, por ejemplo, sobre la reforma tributaria, la reforma laboral, y que no dicen o no hacen un disclosure en ese mismo diario de que ellos están vendiendo por el lado una empresa y que esta reforma les puede pegar mal, ¿no? Que la empresa va a bajar de valor si la están... Hay varios de esos, incluso, digo... Muy chileno. Claro. Cuesta encontrarse con gente con esa honestidad intelectual. Entonces, el libro, la idea es que sea una referencia para mucha gente que quiere saber qué pasó en los últimos 30 años en Chile. Nace con los City Boys, la primera corredora de bolsa. Cuando Piñera salió del Banco Talca y parecía que su carrera como ejecutivo se iba al carajo, ¿no? Porque había sido declarado reo, porque había recomendado hacer estas 4 sociedades de papel para que se pudieran de una u otra forma solucionar los temas de deuda que tenían los socios del banco. Y después, bueno, lo delatan, y todo eso está en declaraciones, digamos, no solamente en este libro, sino en un montón de otros libros. Y cuando parecía que su carrera no daba para más, tenía apenas 30 años, Piñera. Imagínate, te pasa eso a ti, me pasa eso a mí, a los 30 años desaparecemos del mapa, ¿no? Pero él cae parado. Tuvo un paracaídas de oro,
y cae como gerente general nada más de Citicorp Santiago, la corredora más sofisticada en instalarse en Chile, el banco de inversión más sofisticado en instalarse en Chile. John Reed presidía Citibank a nivel internacional. Sí. Qué sé yo, estábamos en un momento complejo de la Ricardo Claro, el abogado del banco. Ricardo Claro, bueno, también acá aparece. De ahí viene la inquina con... Dicen algunos. La inquina histórica de Ricardo Claro con Sebastián Piñera tiene que ver con este envío de Sebastián Piñera a Estados Unidos a traer el negocio de las tarjetas de crédito, y finalmente lo pone como negocio propio cuando vuelve. Se queda con él. Y quien lo había recomendado muy fuertemente, entre otros, era Ricardo Claro, y quedó como la mona, y bueno... Se lo quita Mandiola, dicen. Pero esa es una versión que sale en el libro de Bernardita del Solar y Loreto Daza. Pero hay otra versión que acá plantea Juan Manuel Silva, el apellido es socio de la Rainvial, que va entrevistado, ¿no? Perdóname si me equivoco, me parece Juan Manuel Silva, me parece que se llama. Me confundo porque el editor del libro también se llama Juan Manuel Silva, entonces hay una diferencia ahí de nombre que estuve durante todo el desarrollo del libro tratando de no equivocarme en eso. Y él plantea ahí otra teoría. Él dice que en algún momento Angelini tenía que comprar acciones de cierta empresa, digamos, y le encargó a Citicorp de Piñera hacerlo, y antes de que se hiciera todo este negocio, Piñera compró acciones de forma personal, digamos, y esto lo vio Ricardo Claro y lo encontró poco ético, y de ahí nace también el encono, y está tratado, digamos, esto sí, no en entrevistas. No, que los dos, que sobre todo Ricardo Claro. Puede ser una suma de cosas, ¿no? Sí, Ricardo Claro tenía un encono particular con Sebastián Piñera que hace eclosión en el famoso Piñera Gate, cuando él se pone en su programa de su canal a mostrar con la radio Kioto estas instrucciones que le da Piñera a uno de sus lugartenientes. Bueno, eso hay una historia ahí detrás, que probablemente tocan algunas cosas que tú... Sí. Colocas acá en el libro. Bueno, Piñera en todo caso es hilo narrativo del libro, pero se trata también de otros corredores que lo miraban, que lo emulaban, que aprendían de él en los 80. Él formó a toda una generación ahí en Citicorp en los 80, lo sacó de la Católica. Lo mismo que hizo Cruzat, lo mismo que hizo después. Bueno, Cruzat lo hizo con él también. Claro. Y él sacó a los nerds, ¿no? A los primeros lugares, a los que tenían mejores notas, a los que no tenían citas, pero tenían mejores notas, a los que no jugaban fútbol, quizás rugby, pero no fútbol, pero sí tenían mejores notas, y yo hablé con varios de ellos, con algunos están en Estados Unidos, hablamos por teléfono, otros fue acá. ¿Y la gente está llana a hablarte a ti con su nombre y apellido sin problema? Algunos sí. Porque ha pasado tanto tiempo. Sí, algunos sí hablan con nombre y apellido. Rodrigo Pérez Maquena, por ejemplo, aparece entrevistado con nombre y apellido, acá contando varias cosas. Él, por ejemplo, gerenció Citicorp justo cuando Piñera se va, y él cuenta que todos desconfiaban de la vuelta a la democracia. Todos desconfiaban, entonces todos se pusieron a vender acciones, pero Piñera no. Piñera confiaba en que la bolsa iba a subir. Y cuenta ese episodio, qué sé yo. Y hay otros no, pues hay otros que hablan bajo reserva de identidad, pero hay harto entrevistado sabroso, ¿no? Harta gente que revela cosas por primera vez, yo diría. Y es, para terminar, Sergio, es un libro que, si bien trata sobre una cosa que es árida desde el punto de vista, las acciones, todo lo que tiene que ver con la bolsa, los tráficos, es algo perfectamente entendible. ¿Lo pudiste reducir a nivel de calle, digamos? Claro, este libro por algo pasa por estos dos diplomados. Por estos diplomados, para que los profesores me ayuden a hacer este trabajo de ir cada vez refinando la escritura. Mira, en términos simples son escenas en tiempo real, en presente activo, donde la gente puede imaginarse. El libro parte con un viaje de Piñera a Portillo, esquiando y derrapando y cayéndose, y la gente se siente en Portillo con él. Es como si tú estuvieras allá con él. Y después aparece el autor entregando algunos datos, qué sé yo, y después otra escena, va intercalándose. Y mucha anécdota, mucho entrevistado, diálogo con el autor también entre los entrevistados, ¿no? Entonces eso permite, ya harta gente lo ha leído y me ha hecho su comentario, de que se lea en un par de horas incluso. O sea, en un día el libro tú lo puedes resolver fácilmente, un tema económico, y el reto era ese, que se leyera como si fuera una novela de no ficción. La ganadora o el ganador del libro que estábamos sorteando, uno de tus libros, es @mepa29. Esa es la ganadora del libro, que se ponga en contacto con nosotros nos ponemos en contacto con ella, y va a poder tener Piñera y los Leones de Sanhattan, de Sergio Jara Román. Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, y ojalá que te vaya muy bien el libro. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Nos vemos mañana. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Haz que las cosas pasen. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Presentaron Combinación Clave.
Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM. Hora Clave. 11 de la mañana en